Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Tu Coche. Y hoy les vengo con una partecita más de lo que fue la historia del Nissan Tsuru, o de lo que es la historia del Nissan Tsuru. Bueno, van a decir, bueno, ¿para qué tanta transmisión de lo que fue este automóvil? Bueno, este carro fue algo icónico aquí en México y le estoy dedicando nada más una serie de videos para decir lo que fue el carro, de el concepto que tiene la mayoría de la población sobre este carro y de lo que fue este carro en otros países. Y miren lo que me encontré. Aquí tengo una revista de lo que es el Nissan Tsuru, que en Japón se le conoció como Sony. No tiene nada que ver con Tsuru. Tsuru en español significa gaviota o cisne más bien. No sé, vemos una grulla más bien. Ese es el significado. Y para Japón no se le conocía como Tsuru, se conoció como Sony. Así como en otros países, en Estados Unidos se le conoció como Sentra, en Colombia, etcétera, se le conoció como B16, Sentra Clásico, etcétera. Recuerden, México no fue el único país en donde se comercializó el Tsuru. En los últimos años así fue. Sin embargo, en la década de los 90 y en los 2000, a principios sí se llegó a comercializar en otros países. Esta revista fue traída directamente de Japón. Como vemos, nada está en inglés, todo está en japonés. Ahí se ven todos los símbolos. Y fue comercializada por Nissan. ¿Qué es lo que llego a ver en las primeras páginas de la revista? Vean, aquí tenemos un Nissan Tsuru que pues ahora sí presenta ciertos detalles que son diferentes al Tsuru que se comercializó aquí en México. Tenemos ciertas molduras que se presentan en la parte lateral, tenemos unos accesorios que se presentan en las esquinas del cofre, tenemos una fascia más robusta, que aquí en México se le conoció como la Golden, una fascia Golden, tenemos un embellecedor que se colocó entre las dos puertas de color negro, etcétera, ¿no? Bueno, las otras cosas pues sí son muy similares. Ahora, hablando un poco de la comodidad, lo que era viajar adentro de Nissan Tsuru, de Nissan Sony en Japón. Miren, aquí tenemos los interiores de Nissan Sony. Y tenemos aquí, miren, lo que nunca se comercializó en México, cómo se podía desplegar en la parte de atrás esta consolita, el descansabrazos. Asimismo, lo tenemos en la parte delantera. Esta parte nunca tampoco se conoció en los Nissan Tsuru comercializados aquí. Tenemos los asientos también, que se ven de una muy buena calidad, igual con sus cabeceras. Ahora, viendo el interior de Nissan Tsuru, que se comercializó en Japón, vean, las vestiduras no son las que conocemos en los taxis, en los tortilleros, etc. Eran, pues ahora sí, vestiduras velour, no eran vestiduras en tela, son vestiduras de mucho mejor calidad. Específicamente este Tsuru vemos que es de transmisión automática. Vean también el revestimiento que tenemos en las puertas. La parte de velour cubre una mayor área que el velour que era cubierto por los Tsurus que eran comercializados en México, que no era velour, era tela, ¿no? Y vean, pues ahora sí parecía que los asientos eran hasta más ergonómicos. Un tema muy controvertido del Nissan Tsuru era la cuestión de la seguridad. Aquí conocimos a los Tsurus, pues un carro pues sencillo que nada más proveía de cinturones de seguridad, un cinturón pélvico, un sistema arcaico. No presentaba ni frenos ABS, no presentaba bolsas de aire, simplemente freno. Prácticamente una avalancha. Por eso se le decía el ataúd rodante. Fue un clásico, pues, seudónimo que se le daba al Nissan Tsuru. Pues prácticamente era un ataúd. ¿Por qué? Porque uno podía circular en él. Era la lámina tan frágil, o es tan frágil la lámina, que pues al evento de una colisión, etcétera, nosotros íbamos a resultar heridos, o íbamos a presentar pues un fallecimiento de alguien querido que iba manejando esta unidad, etcétera.
Y no castigo nada de eso, eso es cierto. Y el problema fue que este carro fue comercializado aun cuando no proveía estos mecanismos de seguridad. Y el consumidor, pues, debido a que era muy popular, fácil de mantenimiento, a que era muy fácil de arreglar mecánicamente, pues mucho se consumía por esos motivos. Sin embargo, la seguridad fue algo de lo que realmente este automóvil padeció. Sin embargo, leyendo un poquito la revista, vean, yo no lo podía creer, pero miren estas ilustraciones. Aquí tenemos unas barras laterales, ¿verdad? Que creo que estas barras laterales ya los Surus recientes, a partir de 2002, 2001 por ahí, estas barras laterales se quitaron para minimizar costos. Vean otra cosa que me encontré. Para el modelo del Nissan Suru que se comercializaba en Japón, sí proveía de bolsa de aire, al menos una, y esta en el conductor, que para aquel tiempo pues era algo que realmente sí buscaba la seguridad, como lo dice aquí el apartado, decía for safety. Obviamente proveía cinturones de seguridad que se podían desplazar, aquí se ve en la imagen cómo da la simulación de que el cinturón de seguridad se podría desplazar. Y mire, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Tenemos aquí también el volante que se podía desplazar, ¿verdad? En su parte longitudinal, bueno, más bien de arriba hacia abajo, no en profundidad, no sé, no tengo la certeza. Tenemos pues sus faros de stop y tenemos su tacómetro. Igualmente aquí podemos ver que tenía frenos de disco, el Suru. Cosas que pues realmente en México nunca se tuvo, ¿no? No se tenía ni bolsa de aire, no se tenía barras laterales, no se tenían frenos de disco en las 4 ruedas, etc. Hablando un poquito más del equipo del Nissan Suru, vean estas ilustraciones. Aquí tenemos los espejos retrovisores o los espejos laterales. Estos espejos laterales eran abatibles. Y esto me tocó verlos con un amigo mío que tiene un Nissan Suru, pero que es americano. Y él consiguió este tipo de espejos. Entonces a la hora de estacionar uno los puede abatir para que no se produzcan ahora sí pues que los espejos en sí no tengan ningún tipo de daño cuando choquen con la carrocería de otro automóvil. Asimismo, el Suru comercializado en Japón tenía quemacocos. Estos rines, si se acuerdan, eran del Suru GSX y del Suru GSR 2000 o 2000 GSR que se comercializó aquí en México. Tenemos aquí las puntas de escape cromadas, las barras igual laterales. Hablando un poquito del equipo, vean, aquí tenemos el estéreo y tenemos el panel donde se regulaba el defroster, la calefacción y el aire acondicionado de la unidad. O sea, el panel era un poco diferente a lo que era pues el modelo comercializado aquí en México. Ahí vemos el tacómetro del Suru y bueno, la transmisión automática del mismo. Y aquí en México se llegaron a comercializar varias versiones de Nissan Suru en la época de los 90s. Estaban las versiones GS, que era la versión austera, GST, que era la versión típica, la versión GSX, que era la versión de lujo, GSR, la versión deportiva. Alrededor de 4 versiones teníamos. Sin embargo, en Japón teníamos versión diésel, hasta teníamos una versión 4-wheel drive. Tenemos la versión austera, la versión típica, etc. Miren, para enseñárselos. Aquí tenemos algunas versiones de ellos. Aquí tenemos la versión diésel, la versión Exalum, que es como la versión equipada, la versión típica y la versión austera. Si no me creen que había una versión 4-wheel drive, aquí los voy a desengañar con lo que aparece en la revista. Vean, tenemos una versión 4-wheel drive comercializado en Japón. Aquí también vemos las distintas configuraciones del motor.
Aquí en México se comercializó la 1.6 litros, pero leyendo aquí también veo que se comercializó una versión de 1.8 litros. Y en México también se comercializó la de 2 litros. Por último, hablando de los accesorios que tenía el Nissan Sunny o el Nissan Tsuru, aquí encontramos algunos muy interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que el Tsuru se le podía, o el que se vendía en Japón, tenía hasta una especie de mini televisión. Tenía también para discos compactos, tenía su spoiler, tenía hasta cámara de reversa. Si no lo creen, véanlo. Aquí tenemos, pues por ejemplo, estos pequeños accesorios que se colocaban al lado del cofre, que realmente no sé cuál sea la función, no puedo entender lo que dice aquí en japonés. Aquí tenemos lo de la televisión, que se coloca en la parte de la consola central. Esta parte del spoiler sí lo tenían los Tsuru comercializados aquí en México. Tenía para los discos compactos. Y tenemos aquí la cámara de reversa. Como ven, algo que no puedo creer y que ya era comercializado en Japón desde la época de los 90. Pues ahora sí unos guardaobjetos que se colocaban, ya sea en la cajuela o en la parte trasera de la unidad. Bueno amigos, como ven, es una historia que no conocíamos de este automóvil que fue muy popular en México. Obviamente este carro Nissan Sunny no fue comercializado como tal aquí en México. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí en la revista, pues eran desconocidas por nosotros, ¿no? El Nissan Tsuru que se comercializó en México ni vino con ABS, ni vino con barras laterales, ya no en la época de los 90, sino en la época de los 2000. Esas barras laterales se quitaron. No tenía bolsas de aire, no tenía frenos ABS, como les dije, no tenía cámara de reversa o tenerlo como accesorio, menos pues la pequeña televisión que aparecía en la consola central, ni ese tipo de vestiduras, ni ese descansabrazos trasero, ni el delantero. Para nada pensar que hubiera una versión diesel, una versión 4-wheel drive, etc. Entonces, esas son las cosas que Nissan Tsuru sí llegó a tener en Japón y no llegó a tenerse aquí en México. ¿Por qué en México no se comercializó así? Bueno, porque como les dije, fue un modelo que se comercializó en los 90s, aquí se le extrapoló la vida, se siguió comercializando a necesidad de tener un carro barato, popular, de fácil mantenimiento, de fácil acceso para las personas y que pudiera competir no con los carros compactos para el cual el Tsuru fue diseñado desde un principio competir, sino para competir con los carros subcompactos como el Pointer, como el Volkswagen Sedan, como el Volkswagen Derby, como el Chevrolet Chevy, como el Hyundai Atos, como tantos otros modelos. Por eso fue que el Nissan Tsuru se le quitó mucho equipo, bastante, y mecánicamente hasta se le quitaron ciertos caballos de fuerza. Parece ser que 5 caballos de fuerza se le quitaron. No había ya tantas opciones de motorización como lo vimos aquí en Japón, que existían hasta de 1.8 litros. Aquí en México nada más se llegó a comercializar después de los 2000 la versión de 1.6 litros. La transmisión automática también se quitó. Entonces fue un carro prácticamente austero. En Japón fue un automóvil que se vendió en los primeros años de los 90, en esa plataforma, del 91 al 94, igual en Estados Unidos. Aquí el problema fue de venderlo, de extenderle la vida de más de lo que podía ofrecer. Tuvo también problemas de emisiones, y era un problema, tenía un motor pues fácil de mantener, fiable, pero que tenía un problema en el control de las emisiones. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el motivo de la extinción de Nissan Tsuru? El problema fue de extrapolarle la vida, de competir con carros que ya ofrecían mejor tecnología, mejor equipo de seguridad, mejor ergonomía, mejor, por decirlo así, mejor equipo para
defenderse ante los choques, ante las colisiones, etc. El Nissan Suru ya no podía proveer de esos tipos de mecanismos. Acabó siendo como un carro realmente rasurado, flotillero, villano, creyéndole hacer a la gente que era un ataúd rodante, y así lo era. Sin embargo, al principio, pues fue un carro muy fiable, fue un carro que ofrecía los mismos mecanismos de seguridad que los automóviles que eran comercializados en aquel entonces. Bueno, amigos, pues eso fue un poquito de lo que era el Nissan Suru, el Nissan Sunny en Japón, y vamos a tener una tercera parte o una última parte de lo que es o de lo que fue este modelo popular en nuestro país, en México. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, bye.